Muy buenos días para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Rol, Historia y Visión del Asistente Social en la Especialidad Familia de la Rama Judicial, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. Para esta conferencia se analizará la historia del cargo de asistente social, sus orígenes en la jurisdicción de familia y en la sociedad colombiana, donde comenzó siendo una persona que se dedicaba a diferentes programas de beneficencia, asistencia pública y obras comunitarias, brindando un apoyo moral, quien ha venido evolucionando hasta la profesionalización del cargo como lo vemos actualmente. Asimismo, se abordará el tema de la visión desde lo psicosocial para apoyar la conformación del equipo interdisciplinario de los juzgados de familia hasta el año 2025, siguiendo los parámetros establecidos en el acuerdo PSAA 16-10551 del Consejo Superior de la Judicatura. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Nicolasa Cardona Sánchez, trabajadora social de la Universidad de Caldas y presidenta de la Asociación Colombiana de Asistentes Sociales de la Rama Judicial. Con más de 19 años de experiencia en el cargo de asistente social, actualmente la doctora se desempeña como asistente social del Juzgado Séptimo de Familia del Circuito de Cali. Asimismo, tenemos el gusto de contar con el doctor Julio Ernesto Montaña Cerrato, trabajador social de la Universidad Nacional, con especialización en intervención sistemática de la familia de la Universidad Santo Tomás. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el cargo de asistente social en la rama judicial. Es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como asistente social del Juzgado 23 de Familia del Circuito de Bogotá. El doctor iniciará la conferencia con el contexto histórico para darle el paso al tema que propone la doctora María Nicolasa. Doctor Julio Ernesto Montaña Cerrato, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días para todos. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Respecto a la historia del cargo de asistente social, quiero que por favor me compartan las diapositivas, por favor. Bueno, la historia del cargo de asistente social en la rama judicial está muy relacionada e integrada a la historia que ha tenido trabajo social en Colombia. En primer lugar, el 22 de octubre del año 1936 se crea la primera escuela de servicio social en Colombia en el Colegio Mayor del Rosario, que actualmente es la Universidad del Rosario. Este programa estaba dirigido a las mujeres de la clase social alta, donde tenía una formación técnica y en ese momento otorgaba el título de asistente social. Desde allí empieza a surgir la palabra asistente social, donde dentro de la formación y preparación que tenían estas mujeres en ese momento, estaba enfocado tenían temas de derecho y también tenían muchos temas relacionados con la parte religiosa, porque inicialmente la formación de las escuelas de servicio social en Colombia tienen una connotación de orden religioso.
estaban enfocados, dirigidos a atender toda la problemática que en ese momento se presentaba los niños y adolescentes en las respectivas ciudades. Ya para el año 1945, con la Ley 48, el Ministerio de Educación Nacional reorganizó los colegios mayores de cultura femenina. Estos ya estaban enfocados a ver una formación en las escuelas de servicio social para las mujeres de clase media, y también estaba otorgando el título de asistente social, pero igualmente sigue con la misma orientación religiosa, y donde también estaba enfocado hacia la atención especialmente de niños y de las problemáticas que estaban afectando a los jóvenes en ese momento. Desde allí es donde empezamos con el tema de la palabra asistente social, pero en ese momento todavía no estaba aplicado a la rama judicial. Bueno, ya en relación con la historia de la rama judicial en Colombia, empieza desde la Ley 83 de 1946, que es la Ley Orgánica de la Defensa del Niño. Esa ley es la que permite crear en Colombia el juzgado de menores. Es con esa ley, desde la historia, que empieza el actual juzgado primero de familia de Bogotá. En ese momento, dentro de esa ley que permite que el cargo, en ese momento, perdóname, dentro del juzgado de menores está el cargo conformado por el juez, hay un médico psiquiatra, hay un promotor curador de menores, que de acuerdo a lo que hemos leído o buscado dentro de la historia, ese cargo de promotor curador de menores es el antecedente histórico del cargo del actual defensor de familia en Colombia. El otro cargo es el de oficial de estadística, y el último cargo, o el otro cargo dentro de lo que contempló esa ley, fue el delegado de estudio y vigilancia. El primer nombre que tiene, o el antecedente histórico del cargo de asistente social, se llama así: delegado de estudio y vigilancia, y dentro de uno de los requisitos era que tenía que tener una ejemplar conducta moral, haber hecho estudios en escuelas de servicio social o tener una vocación para la protección de la infancia. Desde este momento, desde la creación del cargo que se llama delegado de estudio y vigilancia, da la opción de que personas que no hayan estudiado en las escuelas de servicio social y que hayan tenido el título de asistente social lo puedan ejercer. Por ello, solamente lo que insiste es en el tema de esa vocación para la protección, pero igualmente lo que da a entender es que sea algo de orden religioso, y porque en ese momento estaba muy marcada el tema de la religión en Colombia. El delegado de estudios y vigilancia para ese momento tenía que entregarle al juez informes sociales, él tenía que hacer las respectivas estudios familiares, él tenía que estar pendiente de los menores, porque en ese momento estaba enfocado, era hacia atender esa problemática de los menores. Ya en esa misma contexto histórico y dentro de la misma evolución de la historia,
dentro de toda la década de los años 50, las escuelas de servicio social pretenden asociarse buscando una profesionalización del cargo, y esto se logra ya prácticamente en el año de 1960 con la Escuela de Servicio Social de Medellín, donde ya empieza a otorgar el título de servicio de licenciatura en servicio social. Y dando un avance en cuanto a la parte de la historia de trabajo social dentro del proceso de formalización, en la década de los años 1970 es cuando se cambia la expresión de escuela de servicio social por escuela de trabajo social. Sin embargo, ya dentro de la evolución histórica de la rama hay un cambio que se genera con el decreto 900 del 31 de mayo de 1969, que es donde se crea la división territorial en Colombia, o en últimas era el mapa judicial que en ese momento existía, y aquí se cambia la denominación de juzgados de menores en la separación de la parte civil a la parte penal, donde se crea, al menos respecto de la historia que yo tengo, en Bogotá se crea el juzgado civil de menores y se separa el juzgado para la parte civil y la parte penal, y se crea del juzgado primero al octavo civil de menores y del juzgado primero al sexto penal de menores. Y dentro de la planta que conforma el juzgado está conformada por el juez, el secretario, asistente social, el oficial mayor, el escribiente 1, el escribiente 2 y el citador, que más o menos es la planta y la estructura que tiene un juzgado actual de familia y promiscuo de familia. Y aquí es la primera vez que se usa dentro de la rama judicial la palabra asistente social. Es en este año, en el año de 1969. Ya de ahí se cambió la expresión de delegado de estudio por la palabra asistente social. Y esa es la palabra que actualmente rige, y por eso es que la gran mayoría de personas que ocupamos el cargo de asistente social en la rama judicial está conformado por trabajadores sociales, y hoy en día se admiten otras profesiones. Solamente que con este decreto no permite y no crea las funciones para el cargo, y también lo que permitía era que personas que, dentro de los requisitos que en ese momento exigía para ocupar el cargo de asistente social era tener un año de estudios superiores y un año de experiencia como oficinista, no es más. El gran avance es con el decreto, el gran avance frente a esa parte del cargo de asistente social se da con el decreto 052 de 1987, que crea el estatuto de la carrera judicial, y es donde fija funciones para el ejercicio de empleo tanto de la rama judicial como en la fiscalía. Y en cuanto al cargo de asistente social, dice que las funciones es colaborar con el juez de menores en la realización de visitas, encuestas y la orientación psicológica y social de menores y su familia. Es lo único que en ese momento establecía, y dentro de los requisitos era tener un año de estudios superiores y experiencia como oficinista. Todo esto, este decreto 052 de 1987 va o en cuanto al cargo de asistente social, va hasta el año 2016, cuando ya se crea el acuerdo de funciones para nosotros, los asistentes sociales, que es lo que el Consejo Superior nos da y nos aclara y nos clarifica. Por eso, hasta ahí, hasta el año de 1989, que es donde se cambia y se transforma parte del tema de
de la profesionalización del cargo es algo que mi compañera María Nicolasa les va a exponer. Hasta este momento se concluye que la historia del cargo de asistente social en la rama judicial data desde el año 1946 con el nombre de delegado de estudios y vigilancia, y de ahí da la opción de que personas que fueran profesionales y personas no profesionales podían ocupar el cargo, y esto se cambia y se transforma posteriormente desde el año 1989, pero es para demostrar que este cargo tiene una historia, tiene una trayectoria y que ha sido muy importante y valioso tanto para los juzgados de familia, los juzgados promiscuos de familia y a su vez a los juzgados actuales de adolescentes, penales de adolescentes. Le doy el uso y le devuelvo la palabra a la doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor Julio Ernesto Montaña. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctor. ¿Cuál es la importancia de la historia del cargo de asistente social en la situación actual? Es importante esta historia del cargo de asistente social en la rama judicial para demostrar, como lo dije, cómo ya estando la profesionalización, o al menos, perdóname, esta historia permitió que se profesionalizara el cargo, que hubiera esa exigencia y esa demanda que se empieza a gestar hacia finales de los años 80, con todos los movimientos que se venían presentando y todas las situaciones, porque con la creación del Código del Menor y con la creación de la jurisdicción de familia, es donde ya prácticamente se profesionaliza, pero hay un reconocimiento de que independientemente de que las personas venían ocupando el cargo de asistente social, habían muy pocos que sí tenían formación profesional, pero como había una reorganización, se dio la importancia de que el cargo se profesionalizara, e inicialmente se profesionaliza con la profesión de trabajo social, y ya con el devenir histórico que Nicolasa compartirá, dirá cómo se ha cambiado y ha evolucionado el cargo y se ha abierto a otras profesiones. Muchas gracias. Siguiente pregunta, doctor. Siguiente pregunta. Tenemos otra del chat, doctor. ¿En qué áreas se ha enfocado históricamente la labor del asistente social en los despachos de familia? El área donde se ha enfocado históricamente es en los juzgados, inicialmente en los juzgados de menores, cuando empieza la historia en el año de 1946. Ya en el año de 1969, cuando ya se genera la división de lo civil y de lo penal de familia, cuando se crean los juzgados civiles de menores y los juzgados penales de menores, porque hay ya la división, porque al comienzo era un solo cargo y un solo juzgado, y ya para el año de 1969 se abre, se separa lo civil de lo penal, y se ha mantenido al menos el cargo en los actuales, o sea, mirando en la evolución histórica, en los actuales juzgados penales de adolescentes y en los juzgados de familia, porque en ese momento no existían los juzgados promiscuos de familia, es una creación posterior. Ellos son del año 89. Entonces, ese cargo ha estado relacionado en esos dos juzgados. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora damos la palabra a la doctora María Nicolasa Cardona Sánchez. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura,
Saludo a todos los asistentes sociales del país y a todos los servidores y servidoras judiciales y de otras instancias que están conectadas en esta conferencia virtual. Muchas gracias. Para continuar con el tema que venía manejando el compañero Julio, pues les voy a compartir la pantalla. Ya como anunciaba el compañero, con el decreto 2272 de 1989 se creó la jurisdicción de familia. Con ella entonces los juzgados, la sala de familia ante el tribunal de los distritos judiciales, los juzgados de familia, juzgados de menores, actuales juzgados penales para adolescentes, en las capitales, y en las ciudades intermedias y pequeños circuitos judiciales se crearon los juzgados promiscuos de familia, como actualmente siguen funcionando con la parte civil y penal. Este momento es crucial para el cargo de asistente social, porque allí ya se creó, digamos, oficialmente a través de la ley y un decreto que hizo trámite en el Congreso de la República, lo que hace que sea muy importante y que el cargo de asistente social forme parte fundamental de esta planta de personal difícil, o sea, para, digamos, remover el cargo, tendría que haber un nuevo decreto, un nuevo trámite a través del Congreso y no. Pues lo que hemos ido viendo a través de la historia es que el cargo se ha ido profesionalizando y cada vez especializando más en la medida de su aporte psicosocial a los despachos. Entonces, mediante este decreto, como les decía, se creó el cargo ya de asistente social en la planta de personal, y el requisito allí sí fue ya ser un trabajador social graduado y titulado. No como antes, pues, pero aquí ya se profesionaliza el cargo y se exige ese requisito. Pero continuó en ese decreto, continuó la misma función que estaba establecida en el decreto 052 de 1987, que es colaborar con el juez de menores en la realización de visitas, encuestas y en la orientación psicológica y social del menor y sus familias. Ese decreto tuvo una vigencia hasta que se adentró al concurso de la rama judicial, por lo tanto, pues no estaba todavía como... El cargo lo cumplían en unos casos personas profesionales de trabajo social, en otros personas que venían en el cargo sin tener como su formación profesional todavía. Con la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que regula la rama judicial, la estructura, la función, y plantea unos principios muy importantes para el ejercicio de la justicia, los cuales son acceso a la justicia, el derecho a la defensa, la celeridad y la oralidad, la autonomía y la independencia, la gratuidad, la eficiencia, mecanismos alternativos y respeto de los derechos. Estos principios empezaron a regir pues el servicio de justicia y generaron también desde allí digamos como que se empezó a ver mucho más al ser humano, a la persona, y no, digamos, al delito o a la infracción de la ley. Simultáneo con la ley estatutaria, vamos a esta primera parte en la que en 1994, como les decía, se hizo el primer concurso de empleados para acceder a los distintos cargos, entre ellos pues al cargo de asistente social. En ese momento se exigió para los juzgados de familia y juzgados de menores que para optar al cargo de asistente social se tuviera la profesión de trabajo social, ser trabajador social. Y para los juzgados de ejecución de penas, que ya se habían creado con la Constitución de 1991, se exigió como título profesional ser trabajador social, psicólogo o sociólogo. Allí se dio la apertura, digamos, a esas otras profesiones que podían acceder al cargo. El concurso fue en 1996, pero se demoró más o menos hasta el año 2000, empezamos a llegar las personas, los profesionales que ganamos el concurso a ocupar esos cargos en los despachos de familia, digamos así. Entonces, durante ese tiempo, si los juzgados cumplían, digamos, con el requisito de tener un trabajador social en el cargo de asistente social, de todas maneras esta persona o este profesional
tenía una dependencia directa del juez porque estaba en provisionalidad por su relación de alguna cercanía, de amistad o familiaridad, y pues entonces, estando en provisionalidad, pues digamos que las tareas con las que cumplía en el despacho seguían las que históricamente venían, y era la de sustanciar y manejar procesos. También se dio la circunstancia que serían personas que no tenían el título de ninguna formación profesional pues en el área psicosocial. Había contadores, había muchos abogados cumpliendo el cargo de asistente social, y otras personas que, pues, que la formación era ser secretaria o haber ido evolucionando, digamos, en el cargo dentro de los despachos. Esta circunstancia, reitero, hace que las funciones que se cumplan pues tienen que ver estrictamente con las asignadas por el titular de cada despacho, que en su mayoría era seguir con la sustanciación. En alguna medida se pedía por parte de los jueces realizar lo denominaban en ese momento visitas domiciliarias. Entonces, las visitas domiciliarias las realizaba un abogado, en el mejor de los casos, contadores, ingenieros agrónomos, o inclusive pues unas personas que podían ser bachilleres y que seguían, creo yo, extendiendo la historia del cargo como más con su criterio personal, moral y subjetivo en los informes. Ya pues dependía del titular de los despachos si tenía en cuenta o no esos aportes. El segundo concurso de empleados de la rama judicial que se da en el 2006, para el cargo de asistente social en todas las jurisdicciones, ya, o sea, para familia, promiscuos de familia, juzgados de menores en ese momento y juzgados de ejecución de penas, ya se abrió a todas las profesiones que en este momento existen en el cargo de la rama judicial del asistente social, como ser trabajador social, ser psicólogo o sociólogo. En este marco, digamos, durante este tiempo, del 2000 al 2006, empezamos a llegar pues las personas que ya por concurso ganamos la posibilidad de ingresar a la rama, al cargo, y en este contexto de, digamos, de los principios que regían la rama, el contexto humano y la vinculación a hacer un trabajo para el cual, digamos, como que no fuimos convocados, los invito como a escuchar la lectura de la siguiente reflexión. Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación. Los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano, en su apartado de la democracia 3. Esta reflexión, digamos, la traigo para contextualizar que eso nos empezamos a preguntar, digamos, los asistentes sociales que llegamos por concurso, y es si me están llamando con un perfil específico, con unos requisitos de calidad y formación profesional, no entiendo qué está pasando, porque pues me toca sustanciar, aprender, nos ha tocado aprender mucho y lo hemos hecho bien. Sin embargo, como que no casaba, no hacía clic la convocatoria y la finalidad del cargo con las funciones y tareas que se nos asignaban en los despachos judiciales. Se tenía, digamos, como que el papel relegado desde lo psicosocial fundamentalmente a hacer, lo llamaban en ese momento y se sigue llamando visitas domiciliarias, ordenadas por los titulares de los despachos. Entonces, esta situación, esta reflexión, digamos, nos llevó
en distintas regiones del país a empezar a reunirnos localmente, primero reuniones locales, en Medellín, Cali, Bogotá y otras ciudades, y empezamos a tener la opción de contactarnos entre nosotros. No existían las redes sociales y lo que muestra es el interés que teníamos de saber qué está pasando. Se creó un grupo de Yahoo, que era la primera, digamos, la primera posibilidad de crear grupos en redes, y ahí empezamos a conectarnos para pues hablar sobre lo que pasaba con el cargo, porque se generaban muchas situaciones complejas en los despachos que dejaron muchos compañeros en el camino, porque pues ese choque, digamos, desde la profesión llegar al medio judicial, que es un medio vertical y estricto, digamos así, fue complejo para muchos. Otros pues seguimos, permanecemos y aquí estamos. Entonces, esas reflexiones y todo eso empezó a generar, digamos, la organización gremial, que inició con un primer encuentro en la ciudad de Medellín en el 2006. Del 2006 en adelante hasta el 2016 se creó ya con personería jurídica la Asociación Colombiana de Asistentes Sociales, que es una organización gremial que propende por la organización, la capacitación y principalmente por el cumplimiento de las funciones y del perfil, que acordes con el perfil del cargo. En esa medida hemos obtenido pues unos logros, digamos así, que han sido muy importantes para el cargo, como es la expedición de unos acuerdos específicos para el área de familia, penales para adolescentes y ejecución de penas, unos acuerdos que rigen las funciones para cada una de esas áreas. Vamos a centrarnos en el acuerdo que rige para familia, pero los demás acuerdos y las funciones de área penal para adolescentes y penal de adultos los miraremos en posteriores intervenciones. El acuerdo PSAA 16 del 10551 establece claramente unas funciones para los asistentes sociales, una misión y una visión, digamos, y esas funciones corresponden a los juzgados de familia y promiscuos de familia. En la próxima sesión se especificará mucho más respecto a las funciones. Entonces, como venía contándoles, digamos que la organización gremial llevó a ese logro que ha sido muy importante, y otros más que han tenido que ver y se han desprendido de como primero el reconocimiento pues, del cargo en las instancias decisorias de la rama judicial, los consejos seccionales, el Consejo Superior, la Escuela Judicial nos ha abierto las puertas, formamos parte ya, digamos, de su personal objeto de capacitación y de autocapacitación. Hemos logrado tener un módulo de capacitación para el área psicosocial elaborado con la Escuela Judicial, con el apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, porque todos sabemos que antes pues todas las capacitaciones eran dadas en temas estrictamente jurídicos, entonces hemos ido entrando, incursionando en esta parte. Parte de esto, digamos, es los conversatorios de la Escuela Judicial programado específicamente para asistentes sociales desde el año 2017, 2018, el 19, y ahora pues con la situación especial de la pandemia hemos tenido un apoyo muy importante en esta parte de capacitación. Otro logro, digamos, es que se desprendió del acuerdo, es que hay un formato de calificación específico acorde con estas funciones establecidas en el acuerdo. Entonces, eso genera, pues, digamos, como una distorsión de algunas, en el momento de evaluar que deberíamos estar cumpliendo las funciones que dice el acuerdo, de pronto al momento de evaluar no todos los asistentes sociales están cumpliendo esas funciones, sin embargo, pues los titulares de los despachos los evalúan con ese formato. Tenemos unos retos, digamos así, unos retos como organización, pero como asistentes sociales en el lugar que nos encontremos.
Como organización tenemos un reto, es la voluntad política, generar reflexiones en las instancias decisorias respecto a la existencia del cargo, por qué existe y cuál es el papel que podemos y que debemos cumplir al interior de los despachos de familia y promiscuos de familia. Parte de eso, digamos, es esta posibilidad, esta opción que tenemos de hablar del cargo, de la historia y de su evolución, en la que están invitados y ojalá participando pues jueces de familia, jueces promiscuos de familia, magistrados y todas las instancias que tengan, los mismos compañeros de los despachos judiciales, que entendamos que no es que el asistente social ya no quiere hacer lo que antes hacía, sino que es que hemos hecho históricamente algo que no nos correspondía, como el banquito que estaba ahí, no sabíamos cómo por qué, era que había que prestar guardia en él. Ya estamos entendiendo por qué y eso es lo que queremos, que se dé esa posibilidad de apertura al cambio. Otro de los retos es la automotivación. Este es un reto para los compañeros, colegas, asistentes sociales. Es un llamado a que participemos de los espacios de capacitación, de los conversatorios, de, digamos, también salir un poco de la zona de confort. Muchos, en algunos lugares dicen, bueno, yo siempre he hecho esto que me han dicho en el despacho, como que me voy a complicar, si ya se me olvidó mucho de lo que era ser trabajador social o de lo que era ser psicólogo. Creo que es un llamado muy importante a que, pues no es dar la pelea, pero sí desde nosotras, desde nuestra misma motivación, entender por qué estamos ahí en este cargo. Tenemos un compromiso ético también con la justicia y con las profesiones que hemos elegido por razones muy importantes. O sea, uno elige una profesión por unas razones internas que lo llevan a cumplir unas misiones en la vida. Entonces es como un llamado a que esa parte de la automotivación esté alta y sigamos en la tarea. Que no ha sido fácil y no será fácil, pero se están dando pasos importantes para eso. Las unidades de asistencia social es un reto muy importante y lo habla, se plantea en el Acuerdo 10551 de 2016, que regula las funciones para el área de familia, y es que la visión del cargo al año 2025 sea en la conformación de unas unidades de asistencia social donde ya esté un equipo interdisciplinario. Hay un acuerdo que habla de que los asistentes sociales saldríamos de los juzgados de familia a formar parte de un centro de servicios, pero no como un centro de servicios general, sino unas unidades de asistencia social, una oficina, digamos, de asistencia social, donde estemos vinculados las diferentes profesiones. Ya allí habrá entonces psicólogo, sociólogo, trabajador social, y habrá un verdadero equipo interdisciplinario que haga un aporte desde esa visión integral a la justicia. Otro reto es pues que la clasificación de los riesgos laborales que se tengan en cuenta por parte del Consejo Superior de la Judicatura y la ARL y la ADL, que sea encargada de pues los riesgos que tenemos como personas que elaboramos y que ejercemos una función importante fuera de los despachos judiciales en todas las áreas. Esto es para todas las áreas, tanto adolescentes como penal de adultos, familia y promiscuos de familia. Una de esas funciones que es ir a los hogares, pues generan riesgos en las zonas rurales alejadas, en las ciudades grandes, de sectores de alta complejidad social. Entonces, eso es, digamos, como uno de los retos que tenemos a mediano y largo plazo. Bueno, el asistente social actúa como los ojos y los oídos del juez en la comunidad y en la familia. Esta diapositiva, digamos, quiero como tenerla casi como marco para la conclusión, las conclusiones de esta presentación. Y es que el asistente social ya profesionalizado en cualquiera de los títulos que ostente, sea psicólogo, trabajador social o sociólogo, es una persona con una formación científica y metodológica que presenta y permite al juez tener unos elementos importantes para tomar las decisiones judiciales. Entonces,
conoce el contexto familiar, conoce el contexto social que afecta al individuo y permite que las decisiones judiciales pues sean mucho más, sean integrales, que las decisiones judiciales se tengan en cuenta al individuo. Como una conclusión gruesa, digamos, general, grande, es que desde la creación de la jurisdicción de menores se creó el cargo que atendía el aspecto humano, inicialmente, como nos recalcaba el compañero Julio Ernesto, digamos desde un aspecto moral y subjetivo asistencialista, pero se tenía en cuenta ahí el factor humano de todas maneras y así fue evolucionando. La ley ha ido evolucionando y el cargo, sus requisitos y sus funciones de tal manera que hoy en día pues se piense en que el cargo debe ser ejercido por personas profesionales y con la proyección a tener un equipo multidisciplinario que posibilite la prestación del servicio integral de justicia en las áreas, en todas las áreas, pero el área de familia y promiscuos de familia que atiende pues mucho más a los problemas internos del individuo, la familia, su contexto sociofamiliar y económico y socioeconómico que afectan, digamos, su desenvolvimiento en la sociedad. Otra gran conclusión, digamos, es que la generación de la organización gremial de los asistentes sociales ha sido un dinamizador importante en la evolución del cargo y de las funciones, porque ha generado una dinámica que ha obligado, digamos, a que haya cambios, permitiendo una mayor cualificación del servicio de justicia. En ese sentido, pues, reitero que todo este camino recorrido por los asistentes sociales desde la organización ha sido importante no solo como para nosotros como asistentes sociales, sino para la rama judicial en general, porque ha generado cambios y cambios positivos. Visto desde nuestros ojos, de pronto pues ha generado dificultades, pero esas dificultades han hecho que se den los cambios. Entonces, esas serían mis conclusiones. Doctora Mónica, le concedo la palabra. Muchísimas gracias por su intervención y vamos a las preguntas, doctora Nicolasa. La primera, ¿cuáles son los principales obstáculos que se han presentado para que los juzgados de familia brinden una atención que integre la perspectiva psicosocial? Bueno, yo creería que el principal argumento, más que obstáculo, ha sido la carga laboral de los despachos judiciales. Pero creo que más es como pues el desconocimiento del cargo, la dificultad para aceptar los cambios y romper paradigmas, puesto que en los despachos que digamos que se han cumplido las funciones desde el comienzo, es importante como reiterar esto, hay juzgados que han permitido que se cumplan las funciones como corresponde. Y esos juzgados han funcionado sin contratiempos, inclusive de pronto con mayores éxitos que los otros. Entonces, pienso yo más que es esa parte. Siguiente pregunta, doctora. Sí. ¿Se está implementando a cabalidad el acuerdo PSAA 16-10-551? ¿Actualmente se está desarrollando, doctora? El acuerdo salió desde el año 2016 y algunos juzgados, muy pocos en el país, empezaron a que su asistente social, digamos, empezara a cumplir las funciones que le corresponden. Pero ha sido como un proceso paulatino. Poco a poco se ha ido dando esas posibilidades, esa opción de cumplir las funciones establecidas en el acuerdo. Estamos en un proceso de transición. En el año 2018, a raíz de una comunicación de la oficina de auditoría que se envió a todos los despachos donde había el cargo de asistente social, se generó pues también como un cambio, o sea, algunos juzgados, algunos jueces habían interpretado la norma, el acuerdo
como allí decía que la visión era que al 2025 se constituyeran el área de asistencia social, entonces algunos argumentaban, no, es que eso es para partir del 2025. Inclusive consultaron al consejo, al ente, digamos, de vigilancia, que si debían cumplir o no, o que esas funciones era para cuando los asistentes sociales estuviéramos en centros de servicios. Entonces la respuesta del área de auditoría fue: las funciones de los asistentes sociales rigen desde agosto del 2016 y se deben cumplir en el despacho o fuera de los despachos desde ese momento. Entonces estamos como en un proceso de transición, digamos así. Con esta circunstancia actual de la pandemia, pues los asistentes sociales hemos venido preparándonos para intervenir desde la virtualidad, como lo hemos venido haciendo, con capacitaciones, con conversatorios, participando inclusive con el apoyo de la Escuela Judicial para trabajar en ese sentido. Quisiera también como reiterar que a partir de esa comunicación de la auditoría, algunos jueces pues quitaron ya la sustanciación a la mayoría de los asistentes sociales. Pero lo que queremos es que se cumpla, digamos, las funciones, no por temor, sino por claridad de que este profesional del área psicosocial se convierte en un apoyo fundamental para los despachos que lo tienen, o si estuvieran en centros de servicios como ocurre en algunas ciudades como Manizales y Armenia, pues también. El aporte psicosocial es muy importante para la atención de justicia como un servicio integral. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Especial agradecimiento a la doctora María Nicolasa Cardona Sánchez y al doctor Julio Ernesto Montaña Cerrato por su clara y ponderada explicación sobre el rol, historia y visión del asistente social en la jurisdicción de familia, que permite a la comunidad judicial comprender la importancia del papel que cumplen, asimismo su labor de apoyo en la solución de los conflictos que surgen en el núcleo esencial de la sociedad, que es obviamente la familia. Gracias a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un resto de día muy feliz para todos.